Bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos sobre un tema que afecta a toda la humanidad, el pecado. A menudo se habla de él en términos generales, pero la Biblia nos da detalles específicos sobre su naturaleza y sus efectos en nuestras vidas. En este video exploraremos 3 características del pecado según la palabra de Dios, para comprender mejor su impacto y cómo podemos enfrentarlo. La primera característica del pecado es que engaña. La Biblia nos advierte que el pecado se disfraza de algo atractivo y placentero, pero en realidad lleva a la destrucción. En Hebreos 3:13 se nos dice: «Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado». Esto significa que el pecado nos presenta una versión distorsionada de la realidad, haciéndonos creer que no habrá consecuencias o que podemos controlarlo. Sin embargo, una vez que caemos en él, nos arrastra cada vez más lejos de Dios. Es por eso que debemos estar alerta, pedir discernimiento y depender del Espíritu Santo para no ser engañados por su falsa apariencia. La segunda característica del pecado es esclavizante. Muchas personas piensan que pueden controlar sus malas acciones, pero la Biblia nos enseña que el pecado nos atrapa y nos convierte en sus esclavos. En Juan 8:34, Jesús dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esto significa que cuando caemos en el pecado, no solo enfrentamos sus consecuencias, sino que también nos volvemos dependientes de él. Así como una cadena que se va haciendo más fuerte con cada eslabón, el pecado nos somete poco a poco hasta que nos resulta imposible salir por nuestras propias fuerzas. Sin embargo, la buena noticia es que Cristo vino para romper esas cadenas. En Juan 8:36, Jesús nos dice: «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». A través de su sacrificio, tenemos la oportunidad de ser liberados del dominio del pecado y caminar en la verdadera libertad que solo Dios puede dar. La tercera característica del pecado es que endurece el corazón. No solo afecta nuestras acciones, sino que con el tiempo insensibiliza nuestra conciencia y nos aleja de Dios. Hebreos 3:13 nos advierte: «Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado». Cuando una persona persiste en el pecado, su corazón se vuelve cada vez menos receptivo a la voz de Dios, perdiendo la sensibilidad espiritual y el deseo de arrepentirse. Este endurecimiento es peligroso porque nos lleva a justificar nuestras acciones y a ignorar las advertencias de la palabra de Dios. Por eso, es fundamental mantenernos en comunión con Dios, permitiendo que su verdad transforme nuestro corazón y nos mantenga sensibles a su guía.